Yo no quiero exagerar, pero Miguel Sánchez Ortiz es molesto. Y en su nuevo libro, que presentamos aquí, El escarmiento ha vuelto a molestar, por muy diversas razones. Ha escrito, ni más ni menos, que una novela crónica sobre la guerra civil. Y además nos amenaza en la última página con una segunda parte, el botín. No se ha enterado todavía de que, según dicen, ya no interesa ese tema, que está superado, que los lectores están cansados de tanta novela sobre la guerra, que esta, la guerra fratricida del 36, fue inevitable, que en los dos bandos se cometieron los mismos crímenes, que hay que pasar página de una vez por todas, que quienes no lo quieren hacer solo desean venganza. No se extrañe, esto último, aunque no se lo crea, es lo que me decía hace muy pocas semanas alguien del departamento de Santos. Venganza a los vencidos, los asesinados, los perseguidos, los desposeídos de bienes, de libertad, de títulos, de profesiones, por el simple hecho de defender la república elegida democráticamente y su gobierno legítimo. ¿Acaso se ha hecho justicia? ¿Se ha tenido siquiera el gesto de dignidad de pedir perdón? Y resulta que Miguel Sánchez Ortiz se atreve ahora a ponernos negros sobre blanco que los golpistas del 36 planificaron y diseñaron su guerra como un escarmiento ejemplar, cruel y sistemático, prolongado interminablemente durante la dictadura franquista. Y nos amenaza, como digo, con demostrar cómo ese colosal escarmiento estuvo ligado desde el principio a la obtención de un botín. La guerra como un negocio enormemente beneficioso para los golpistas y sus apoyos por medio del expolio y el robo.